Buenas noches. La próxima semana se reúne en Bogotá la segunda conferencia internacional de aviación de todos los ejércitos del mundo. Vienen más de 30 delegaciones del exterior de países como Alemania, Francia, España, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos y Chile. La conferencia se realiza entre el 27 y el 29 de septiembre aquí en Bogotá. Se sonará también en La Arandia y en Tolemaida. El objetivo de la conferencia es compartir mutuas experiencias sobre asalto aéreo contra amenazas y fortalecer la unión entre estas naciones. El general Emilio José Barrios es el comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército de Colombia. Esta división va a continuar actuando durante el posconflicto, desarrollando operaciones humanitarias, extinción de incendios, desbordamiento de ríos y, lo más importante, va a concentrar su tarea en algo que estaba medio descuidado, si usted, general, me perdona la palabra, que es la lucha contra la minería ilegal. En primer lugar, general Barrios, ¿cuál es el objetivo de la conferencia? Gracias, Yamit. Sí, efectivamente, el Ejército Nacional, a través de la División de Aviación Asalto Aéreo, ha considerado que la experiencia acumulada por los años en este país le permite a la aviación del Ejército colombiano liderar un evento tan importante en la cual, como usted bien lo anotaba, países, aviaciones de otros ejércitos nos visitan en una convocatoria muy importante y en la cual nosotros tenemos el propósito de poder compartir con estas naciones todas nuestras experiencias en el planeamiento, conducción de operaciones de asalto aéreo en la selva, de noche, el desarrollo de operaciones de aviación del ejército contra amenazas asimétricas y a su vez poder obtener de estas comunidades militares internacionales sus experiencias en operaciones multinacionales, en operaciones de paz, en operaciones humanitarias. General, yo tengo la impresión de que en general la opinión pública no sabe qué es la aviación del ejército. Uno conoce, pues sí, la Fuerza Aérea y distingue perfectamente su actividad, pero ¿qué hace la aviación del ejército? La aviación del ejército es la que concentra todos los helicópteros, lo que conocemos nosotros como ala rotatoria, y desarrolla todas las operaciones. La Fuerza Aérea no tiene helicópteros de guerra. Tiene helicópteros de guerra. Sí, tiene helicópteros de apoyo de fuego, helicópteros que apoyan operaciones conjuntas, pero la gran fuerza de helicópteros la tiene el Ejército Nacional. ¿Y cuál es la diferencia entre la FAC y la Fuerza Aérea del Ejército? Y la aviación del Ejército. Sí, la Fuerza Aérea concentra su poder de combate en aviones, bombarderos. Sí, aviones, sí, no aviones, helicópteros. Sí. Y ustedes son helicópteros y nosotros y no doctrinalmente helicópteros. Y el mayor énfasis que se hizo durante 50 años contra la FARC fue a través de helicópteros de guerra. Correcto, sí, a través de los helicópteros. No de aviones. Sí, los aviones participaron permanentemente, pero dijéramoslo, en las operaciones de asalto aéreo, en operaciones de consolidación, el ejército participó o ha participado desde hace 20 años de manera exitosa en estas operaciones en las cuales hemos logrado consolidar los mejores resultados en beneficio de la seguridad y la protección de los colombianos. Y a ver, general, para tenerlo más claro, el apoyo aéreo que el ejército da en esta división, ¿en qué lugar se encuentra Colombia dentro de los países que tienen amenazas? Sí, nosotros podemos decirlo con toda seguridad que estamos entre las mejores aviaciones de los ejércitos del mundo por la experiencia acumulada en la guerra contra las amenazas asimétricas. Somos de las aviaciones de los ejércitos que ha realizado mayor cantidad de operaciones de noche con enemigo real como ninguna otra nación. Toda esa capacidad que se logró a través de los años
es la que hoy admira la comunidad internacional de aviación de los ejércitos. ¿En qué lugar estamos? Nosotros, en cuanto, dijéramoslo, en cuanto a capacidades de UH-60, en cuanto a aeronaves, Sí. estamos en el cuarto lugar Cuarto. en el mundo en la capacidad de desarrollar maniobras con UH-60. En el cuarto lugar. Sí. Somos primero Estados Unidos. Sí. Segundo, Corea, supongo. Corea y Taiwán Y tienen luego- flotas de UH-60. Y luego Colombia. Colombia como una flota UH-60 de las más grandes, pero en experiencia de operaciones de aviación en guerra simétrica somos de los mejores del mundo. Yo sé que el número de aviones, de helicópteros que tiene la fuerza, la aviación del ejército, es una cifra secreta, pues, pero se calculan medios que son más de 100. ¿A qué se van a dedicar ahora los helicópteros de la aviación del ejército durante el proceso de paz? Sí, orientaremos todo nuestro esfuerzo y nuestra gran experiencia acumulada en operaciones humanitarias, operaciones contra incendios, operaciones de interdicción contra el narcotráfico, operaciones contra la minería ilegal, operaciones en la lucha contra las amenazas transnacionales. Todo el esfuerzo y las capacidades de la aviación del ejército será orientada hacia estas tareas. Ahora, general, una de las cosas que vivió Colombia con respecto a sus fuerzas militares, a sus fuerzas armadas, es que no había coordinación entre ellas. Y usted lo debe saber, pues. Estoy hablando de hace 10, 15 años, en tiempos de los expresidentes Pastrana y Uribe. Solamente cuando se logró coordinar bien la acción de ejército, policía, fuerza aérea, aviación del ejército, armada, fue cuando se logró derrotar a las FARC. ¿Eso cómo ocurrió? Nosotros hemos evolucionado a lo que conocemos como el espíritu conjunto. Sí. Todas las operaciones que realiza la aviación del ejército siempre están acompañadas de otras capacidades de nuestras hermanas instituciones, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional y la Policía Nacional. En esa integración de capacidades es que hemos logrado ser extremadamente exitosos en la lucha contra las amenazas. Pero digo, esa unidad, ahora que desaparece la guerra contra las FARC, ¿esa unidad se va a mantener? Totalmente, totalmente. No, todo lo contrario. Como nos ha dado tantos éxitos, Sí. seguiremos en estas operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales, como las llamamos técnicamente, orientando todo el esfuerzo prioritariamente hacia las operaciones contra el narcotráfico, operaciones contra la minería ilegal y operaciones humanitarias, operaciones contra incendios y, como lo había dicho anteriormente, operaciones contra las amenazas transnacionales. Ahora, general, ¿qué tanta frustración produce un hombre en los hombres de guerra que han integrado la aviación del ejército durante tantos años dejar el combate? Sí, nosotros, dijéramoslo, se disminuye los riesgos del combate porque sale... Ya no hay... Ya, sí. pero pues todavía queda el ELN. Sí. Los riesgos que se asumen cuando se hacen operaciones de asalto aéreo contra el narcotráfico son riesgos altos. Y yo creo que nuestros hombres, nuestros pilotos, nuestros técnicos de vuelo están preparados para afrontar todos los riesgos que demandan estas operaciones de asalto aéreo, que son las más sofisticadas y las que más demandan planeamiento y control en la ejecución, pero con la convicción que lo hacemos hacia otras amenazas y orientaremos todo el esfuerzo para que estas aeronaves tengan el mejor uso y tengan efectos positivos en la seguridad y la protección de los colombianos. Sigan luchando contra la inseguridad en cualquiera de sus expresiones. Correcto. Usted diría, general, que el crecimiento de la exportación de cocaína de Colombia y el crecimiento del fenómeno BACRIM es producto de que instituciones como la Fuerza Aérea o la aviación del Ejército hayan estado dedicadas exclusivas o concentradas en la lucha contra las FARC. Sí, nosotros vamos a orientar los esfuerzos
orientados específicamente hacia la interdicción contra el narcotráfico. En materia de cocaína. Sí, es decir, seguiremos desarrollando operaciones donde podamos nosotros neutralizar estructuras, insumos líquidos, insumos sólidos y todo lo que son campamentos destinados a la confección de pasta base de coca y de cocaína pura. Esa va a ser la orientación. Aviación del ejército ahora dedicada fundamentalmente a la lucha contra el narcotráfico. Sí. Y la interdicción. Y la interdicción contra el narcotráfico, además contra la minería ilegal, de la mano con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, aviación de la Policía Nacional y otras agencias del Estado que nos apoyan, como la Fiscalía, como el CTI, para todo lo que es la judicialización de los resultados contra el narcotráfico. Tengo una gran duda sobre la minería ilegal, general. Ustedes ya tienen autorización del gobierno central para bombardear la maquinaria, los equipos de la minería ilegal. Nosotros participamos y contribuimos en operaciones contra la minería ilegal, cumpliendo unos protocolos específicos que existen, en los cuales nuestras aeronaves se desplazan de manera sigilosa, desarrollan operaciones de asalto donde nuestros hombres se infiltran en las áreas a través de técnicas como cuerda rápida o técnicas con rappel y que permiten asegurar los escenarios donde otras instituciones desarrollan otros protocolos para la judicialización. Todo esto que le estoy diciendo es de gran atracción para otros países que vienen precisamente a la conferencia internacional, que siempre nos preguntan cómo desarrollamos operaciones en la selva, cómo se desarrolla el comando y control, cómo infiltran y exfiltran tropas en las selvas, cómo desarrollamos operaciones en las altas montañas, en una topografía tan variada como la nuestra, y por eso SIAVEC resulta ser tan atractiva, porque ellos son ávidos, y esos países ávidos de entender cómo nosotros hemos logrado desarrollar tantas capacidades en una geografía y una topografía tan demandante como es la colombiana. Traslado de tropas de infantería. Sí, tropas comandos, son las tropas de mejor entrenamiento que tiene este país. Lo llevamos de manera muy rápida, aplicando principios de la guerra, que es la maniobra, la sorpresa, la masa, de una manera sigilosa y de una manera en la cual podemos nosotros sorprender en los objetivos que están diseñados. Para tener una idea clara, General Barrios, de la preparación de la aviación del ejército, ¿en cuáles de los grupos, de los éxitos, de los golpes contra las FARC intervino la aviación del ejército? En los últimos más estratégicos golpes intervino la aviación del ejército. ¿Qué fueron cuáles? Las operaciones contra Raúl Reyes, la operación contra Alfonso Cano, la operación contra los grandes cabecillas, Mono Jojoy. ¿Eso todo fue de ustedes? Contribuimos con las operaciones de asalto aéreo. ¿Cuántos hombres integran la aviación del ejército? La aviación del ejército son 6.500 hombres, de los cuales 3.000 hombres son pilotos, técnicos de vuelo, técnicos de mantenimiento, pilotos de mantenimiento, y 2 brigadas muy importantes, que es la Brigada Especial contra el Narcotráfico, la Brigada contra la Minería Ilegal, donde tenemos ahí aproximadamente 3.500 comandos de los mejores hombres que tiene el Ejército Nacional. Que son infantería, sí, de asalto. De asalto, correcto, tropas de asalto. Mejor dicho, la labor de ustedes es prácticamente nocturna. Sí, somos un ejército y una aviación nocturna. En un 98% desarrollamos operaciones nocturnas de asalto aéreo y hacemos operaciones, y el resto de operaciones diurnas es traslado de tropas, mando y control, operaciones humanitarias, pero la capacidad de nuestros pilotos es trabajar en operaciones nocturnas en altura, que son tan complejas por las presiones que ahí se tienen, y por eso nos hace como una aviación reconocida ante el mundo entero. Cuando las FARC estaban en plena guerra, ¿ustedes tuvieron alguna acción en donde las FARC han utilizado armas de última generación como
misiles o algo así por el estilo para derribar helicópteros? Sí, no exactamente ese tipo de armas, pero sí utilizaban fusiles con calibres que podían hacerle daño a las aeronaves. De hecho, tuvimos muchísimos, lo que conocemos como daños de batalla, y en la cual, pues, inclusive nos hirieron pilotos que estaban desarrollando operaciones, y eso, pues, esa capacidad la tuvieron ellos y tuvimos que enfrentar a esa capacidad. Y general, ¿de qué depende que parte de la Fuerza Aérea o la aviación del Ejército sean técnicos, pilotos, copilotos y mecánicos? ¿Y de qué depende que sean infantería? Los procesos de selección para cumplir estas tareas, que son tan demandantes, tan exigentes, como es el pilotaje de una aeronave y de tanta responsabilidad, hace que el mismo ejército en sus procesos de selección escoja los mejores hombres. Esos mejores hombres pasan a unos cursos. Pero del ejército. Sí, sí. O sea, el mismo ejército. ¿Usted viene del ejército? Sí, claro. ¿Del ejército? Sí, claro. Entonces, el ejército selecciona de sus mejores hombres los pilotos, copilotos, técnicos de vuelo, técnicos de mantenimiento, y por eso nosotros tenemos en la aviación del ejército, dijéramos, el recurso humano más selecto del Ejército Nacional. Es decir, en general, la gran admiración que le van a expresar a ustedes la aviación del Ejército la próxima semana en la conferencia será el reconocimiento a que fueron ustedes en buena parte los hacedores de la gran victoria sobre las FARC. Completamente, completamente. Esta capacidad de haber desarrollado operaciones rápidas, sigilosas, sorpresivas, generó un cambio en las capacidades de la guerra, en la cual nosotros fuimos mucho más aventajados cuando tuvimos estas flotas y estos comandos. CIAVEC es esa oportunidad precisamente para recibir de todos estos grandes comandantes de las otras aviaciones de ejércitos del mundo, recibir esos reconocimientos, porque tienen en la mente y casos de estudio allá en sus ejércitos, como la Operación Jaque, como la Operación Sodoma, operaciones que han sido casos de estudio de estos ejércitos. En la Operación Jaque de Ingrid, ¿ustedes se rindieron? La aviación del ejército participó. Sí. Sí, señor. Pregunta final, general, y usted me responde, por favor, después de comerciales. Quienes creían en Colombia que un ejército tan notable como la División de Aviación del Ejército se iba a quedar sin oficio, se equivocaron de la A a la Z. Después de comerciales. Usted lo que va a tener ahora es su oficio. Sí, señor. Todas las semanas desarrollamos operaciones contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, movimiento de tropas, contra las amenazas transnacionales, contra los grupos armados ilegales. Todas las semanas desarrollamos operaciones nocturnas para colocar tropas que puedan proteger nuestra población civil. Hemos recibido instrucciones de nuestro gran líder, el señor general Mejía, comandante del Ejército Nacional, de utilizar todas las capacidades de las aviaciones del Ejército para seguir haciendo de este ejército un ejército proeficiente, efectivo al momento de desarrollar operaciones y seguir protegiendo al pueblo colombiano. ¿Alguna vez el comandante de la División Aérea del Ejército ha sido comandante del Ejército? No, perdón, sí. El señor general Mejía fue comandante de la División de Aviación, de Aviación del Ejército. ¿Fue antecesor suyo? Sí. No le puedo creer. Sí. Él estuvo hace 3 años y ahorita está de comandante del Ejército y él conoce muy bien estas capacidades. Eso usted podría... No voy a decir. Ahora, general, la parte final de nuestra entrevista. Guerra. Siempre estaremos preparados para ella. Es una sola palabrita. Paz. Bienvenida sea.
Ejército. El mejor del mundo. Ejército aéreo. Aviación del ejército. Aviación del ejército. Un orgullo de la patria. Fuerza aérea. Nuestro más grande aliado institucional. Narcotráfico. Un flagelo que hay que derrotar. Minería ilegal. Un reto. General Barrios. Amante profundamente de mi Ejército Nacional. General, muchas gracias. Sí. La pregunta de nuestros televidentes, general. ¿Ustedes creen que contra cuál de las dos grandes amenazas, narcotráfico o minería ilegal, debería concentrarse mayormente la fuerza de la aviación del ejército? ¿Cuál de las dos? ¿Usted diga que cuál? No voy a decir que las dos. Las dos. ¿Y ustedes qué opinan? Resultados de sondeo saldrán al final de la emisión. General Barrios, muchísimas gracias. Vienen las noticias del mundo en emisión central del Noticiero CM.